Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Lara y pues bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre mis antecedentes, sobre todo pues más que nada son mis abuelitos y mis papás. Bueno, mi abuelita materna, Esperanza Venegas, vivió en Michoacán. Posteriormente migraron a Estados Unidos. Actualmente tengo primos, tengo tíos que viven en Estados Unidos. Mi abuelita, sin embargo, regresó a Michoacán y posteriormente llegó a lo que actualmente es la Ciudad de México. Como ya les decía, ella nació en Michoacán. Mi abuelita ya es una persona adulta, ya alcanza los 85 años me parece, y le cuesta un poco a veces recordar o incluso escucharme. Me fue un poquito difícil comunicarme con ella. Pero bueno, ella como costumbres me menciona la comida. Decía que hacían tamales sucherspos, los cuales dice que sabían muy deliciosos. Como platillos típicos hacían frijoles, salsa. A mi abuelita le encantaba la salsa, el mole poblano, la conserva de chilacayote y calabaza. Hacían dulces de leche y chilacayote. Algunas tradiciones que tenían era el Día de Muertos. En esas fechas hacían sus ofrendas. Actualmente mi abuelita ya no practica esa tradición debido al cambio de religión que tuvo. La vestimenta en las mujeres era vestidos de holán y en los hombres era pantalón y chamarra de mezclilla con camisas. Mi abuelita me menciona que anteriormente las relaciones no eran tan grandes, eran muy cortas y muy poca persona se conocía. Las relaciones eran menores. Algún lugar que dice mi abuelita que recomienda visitar es Marabatío, en Michoacán. Su pasatiempo favorito de mi abuelita en su infancia fue jugar a hacer tortillas de tierra y cuidar a sus borregas. Mi abuelita en ese entonces me comentó que tenía 36 borregas con sus respectivos borreguitos. Actualmente, como les decía, mi abuelita vive en la Ciudad de México. Mi abuelita ya no hace tortillas. Antes sí hacía tortillas, actualmente pues ya no hace. Ya no consume los dulces que comía cuando era pequeña. Y bueno, ese es del lado de Michoacán. De parte de mi papá, no tengo tíos que hayan nacido en otros países, o en otros estados. Todos mis tíos han nacido en el estado de Tlaxcala, Nanacamilpa. Mis abuelitos, mi abuelito Ángel Lara y mi abuelita Félix Robles, nacieron en Tlaxcala, Nanacamilpa. Sus costumbres y tradiciones eran días de muertos, posadas. Y bueno, me comentaban mis abuelitos que en Día de Muertos no se acostumbraba a disfrazarse antes. Sin embargo, ahora ya lo hacen. Mi papá me comentaba también que todo cambió. Antes, en diciembre, salían y pedían posada con la canción de Os pido posada, y participaban tanto las personas que pedían posada como las personas que les daba. También yo me recuerdo que mi papá me comentaba que antes había casas en donde siempre tenían sus puertas abiertas en esas fechas y cualquier persona podía llegar, entrar y comer, y era muy bien recibida. Desde el momento en que la veían entrar, le preguntaban cómo estaba, de qué tan lejos venía, su nombre, que se sentara a comer, lo invitaban a comer y era como parte de la familia. Era una persona muy bien recibida. Antes, en Día de Muertos, pues no decían
No, decían el truco dulce o truco, algo así. Y actualmente mi papá me menciona que ya no es así, que ya solamente llegan y piden los dulces. Las comidas típicas cuando había fiestas muy grandes era mole con guajolote, barbacoa y arroz. Mi papá también me comentaba que antes comían armadillos, conejos, caracoles, gusanos de maguey, quelites, y los nopales eran muy importantes en ese entonces. Y actualmente también siguen siendo importantes en la cocina tlaxcalteca. Algunos juguetes o juegos que mis abuelitos practicaban era uno que se llama tacón, con los cuales eran cuadritos de madera. Realmente no me explicaron más cómo se jugaba. Mi papá me decía que solamente eran los cuadritos y los aventaban, y era lo único que se hacía. También jugaban gallo. Mi abuelito me comentaba que era la raíz del maíz y que se buscaba unos palos con puntita, unas raíces de maíz con puntitas y otro que estuviera bien. Se juntaban entre 4 o más personas a jugar. El que estaba bien lo ponían en el centro y los demás con sus raíces de maíz y puntiagudos buscaban la manera de incrustarlo, y la persona que lo incrustaba era el que ganaba y conseguía el gallo. Después me comentaba mi papá que también jugaban a atrapar las luciérnagas. En Tlaxcala me comentaba que antes había demasiada luciérnaga, que incluso llegaban hasta la casa de mis abuelitos, y lo que ellos hacían era salir, las atrapaban, las aplastaban, las hacían así y se las ponían en la ropa. Mi papá me comentaba que mi abuelita en ese entonces los regañaba y que les decía que pues la ropa quedaba manchada y que no hicieran eso, hasta que mi abuelita les dejó un suéter especial para luciérnagas. Y me dio mucha risa cuando mi papá me dijo que tenía su suéter especial para atrapar luciérnagas, pero antes así era. Después me dijo que ya jugaban a lo típico: víbora de la mar, el lobo, las atrapadas, escondidillas. Algunos dulces típicos de Tlaxcala también, igual que en Michoacán, es la calabaza y el dulce cristalizado. Me comenta mi papá que ese dulce cristalizado que actualmente conocemos, antes lo hacía mi bisabuelita en casa, junto con el dulce de betabel y el dulce de leche, que era más que nada el macarrón. El trabajo antes era a mano y pues siempre ha sido en el campo. Antes no había tractores, siempre se usaban los animales, eran los que ayudaban a rascar la tierra y así. El burro cargaba y todo. La vestimenta era muy diferente a como actualmente es, aunque sigue habiendo personas que siguen teniendo esa tradición. Los varones utilizaban pantalones de una tela llamada topeca, camisas corte vaquero con bordados exagerados de gallos y caballos, y su sombrero. Las mujeres vestían con prendas llamadas enaguas, que eran faldas que llegaban debajo de los tobillos, sus guaraches, sus blusas muy floreadas, y se utilizaba un rebozo. El tipo de relación que antes se tenía era que todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía el nombre y el primer apellido de la persona, ya que pues este era un pueblo, Nanacamilpa ha sido un pueblo chico. Los hombres al saludar se quitaban el sombrero y saludaban. Si se encontraban con una mujer, se quitaban el sombrero, agachaban la cabeza, y las mujeres también se inclinaban un poco hacia adelante. Si se encontraban entre 2 hombres, lo que hacían era retirarse el sombrero e inclinarse los dos hacia adelante con la mano de frente. Y las mujeres se agarraban su vestido y se agachaban, se inclinaban también. Uno de los lugares muy visitados es el Santuario de las Luciérnagas, siempre ha sido muy visitado. Y me comentó mi papá que también había una zona muy visitada, pero no recordaba el nombre. Antes la gente se dormía a las 7 de la tarde o de la noche.
ya que no había luz y a veces los niños se quedaban a contar historias o cuentos. La educación tenían un lema que era la letra con sangre entra. Y el maestro tenía una autoridad como padre, podía pegarles y los padres no decían absolutamente nada. Mi papá dice que no se arrepiente de haber vivido en Tlaxcala, Nanacamilpa. Dice que fue lo mejor. Y me dijo que nacer en provincia es un orgullo. A continuación voy a dejar unas fotos sobre Michoacán y sobre Tlaxcala para que se dé una idea de cómo son estos dos pueblos. Actualmente yo vivo en el Estado de México, en un municipio llamado Cuautitlán. Todo esto que mis abuelitos me comentaron, que mi papá me comentó, que mi mamá también me comentó, ya no se hace actualmente. Nosotros no practicamos el Día de Muertos, sin embargo he notado que hay personas que aún mantienen esa tradición de hacer sus ofrendas. En Navidad pues no hay otra cosa más que poner el árbol de Navidad y no he visto que salgan a pedir posada, pero sí he visto que rompan piñatas y todo eso, incluso nosotros también lo hemos hecho. Y pues la cena típica. Y pues bueno, no tengo nada más por agregar. Espero que el video haya sido de su agrado y muchísimas gracias. Hasta luego.